Siguiendo la pauta que hemos venido conversando en esta cátedra, vamos a estar hablando ya la clase final, una clase ya para despedir un poco la cátedra y fortalecer los conceptos que hemos conversado sobre lo que es la política económica. Un placer fue para mí haber estado con ustedes en estas sesiones y entonces a partir de este momento, que una vez que terminemos la presentación, pueden desarrollar la pregunta que al final se le formule y que ya está subida en las evaluaciones para que emitan su propia opinión de cómo a nivel desde el punto de vista de la gobernabilidad se está aplicando las políticas económicas en Venezuela, ¿no? Entonces empezamos y repasamos esta lámina donde hablábamos que hay las políticas económicas se dividen en cuatro grandes perspectivas, vamos a llamar perspectiva desde el punto de vista monetario, las políticas fiscales como segunda perspectiva, las sociales y la política de comercio exterior. Ya de todo eso habíamos hablado brevemente y la intención del día de hoy es hacerlo más detallado como tal, ¿no? Para de ahí formar o tener un criterio más robusto en su opinión final con respecto a la política económica en Venezuela desde el punto de vista que compete esta maestría, que es en gobernabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las políticas monetarias? Ya lo habíamos conversado, precisamente son todas las políticas, los parámetros, las reglas del juego, por llamarlo de alguna forma, que el Estado, en el gobierno que pueda precedirlo, imponga a partir de los fenómenos o de las variables monetarias, ¿no? Entonces, un poco leyendo la lámina, me dice la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios, tal cual como se los acabo de comentar, para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Cuando hablamos de estabilidad de precios, no estamos hablando de otra cosa que los niveles de inflación. No estamos hablando de otra cosa que la capacidad del poder adquisitivo. No estamos hablando de otra cosa que el índice del precio del consumidor. Son conceptos que debemos tomar en cuenta desde el punto de vista de las políticas monetarias, porque precisamente ese es su norte una vez que se implementa. Luego me dice, mediante el uso de la política monetaria, los países tratan de tener influencia en sus economías, controlando la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos, manteniendo la inflación, el desempleo, el crecimiento económico y el crecimiento económico en valores estables. Un poco lo que ya les he comentado. Vamos a continuar con la siguiente para ahondar un poquito en este detalle, ¿no? Las políticas monetarias pueden ser de corte expansivo o de corte restrictivo. ¿Qué es de corte expansivo? Bueno, precisamente es cuando se aumenta la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello buscar, si estamos estimulando la inversión, se está buscando reducir el desempleo. ¿Cómo que reducir el desempleo? Se está buscando, al haber más inversión en el país por parte de los entes privados o los entes públicos, se supone que esta inversión está llevada a empresas, a la producción de bienes y servicios, y para la producción de estos bienes y servicios obviamente se necesita mano de obra, y al demandar mano de obra obviamente estamos reduciendo el desempleo. Y obviamente también, perdonen la redundancia, al reducir el desempleo se consigue, porque hay más producción, se consigue un crecimiento económico. De alguna u otra forma, lo dejo a su interpretación. Pienso que en algún momento en Venezuela hemos tenido una política monetaria expansiva, ¿no? Con aquello que llamaban dinero inorgánico y todas estas cosas. Obviamente, ahí lo dice y finalmente hablamos de que su uso puede provocar la inflación, un poco ratificando lo que ya yo les he comentado. Pero también existen las políticas monetarias restrictivas. A través de esta, de alguna u otra forma, se trata todo lo contrario de la primera, de reducir la inflación. Precisamente al reducir la inflación se desacelera, se pone más lento el crecimiento económico, obviamente aumenta el desempleo y se reduce la inflación. En algún momento
en nuestro país, en la historia económica de Venezuela, que es donde nos compete esta cátedra, o este grupo específico que somos todos de Venezuela, en algún momento hemos tenido también política monetaria restrictiva. Continuamos con la exposición y hablamos un poco que básicamente lo que les he comentado, y esto lo vamos a hablar un poco más rápido porque ya hablar un poco sobre lo mismo. ¿Cuáles son los objetivos de esas políticas monetarias? Obviamente controlar la inflación, como ya lo hemos comentado, reducir el desempleo, aumentar el crecimiento económico y aumentar, al haber crecimiento económico, se supone que hay producción, esa producción la podemos vender a lo que se llama el resto del mundo, por lo tanto se aumentan las importaciones, ¿ok? Y se aumentan las exportaciones, se pudiesen reducir las importaciones al haber más producción nacional, tendemos a importar menos los productos fuera del país y al haber más exportación, si las exportaciones son mayores que las importaciones, tenemos un mejor saldo, un saldo positivo en lo que llamamos la balanza de pagos del país. ¿Ok? Luego hablaríamos de la política fiscal. Una vez, ya eso es, ya se los dejo como reflexión. ¿Ya? Les explicamos un poquito lo que es la política monetaria. Detallada un poco más en la medida de lo que nos permita el tiempo, ¿no? Porque de esto se puede hablar muchísimo más, pero el tiempo es reducido. Con respecto a la política fiscal, ya lo hemos conversado, precisamente, básicamente ratificamos, es la disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Lo hablábamos en la sesión anterior. El órgano rector de política fiscal, por llamarlo de alguna forma, eh, o por engrandecerlo, que no deja de ser cierto, en Venezuela lo llamamos el CENIAC. ¿Ok? Precisamente, la política fiscal está en manos del gobierno del país, que controla los niveles de gastos e ingresos mediante las variables como impuestos, por eso es que ratifico que es el CENIAC, y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Ahondando un poco en la teoría de las políticas fiscales, se supone que el gobierno o el Estado, los estados, perdón, obtiene sus ingresos a través del cobro de impuestos, como siempre ha sido en toda la historia económica y que han podido ver quizás en películas y leer en libros. El gobierno, los reyes cobraron impuestos y con esos impuestos se satisface las necesidades básicas sociales de la población, como son servicios públicos, infraestructura, salud, etcétera, ¿no? Pero el gobierno también puede tener algún otro tipo de ingresos fiscales o de ingresos públicos, como la emisión de papel moneda o la emisión de bonos, entre otras cosas, ¿no? En Venezuela el principal ingreso eh, público básicamente es la combinación de políticas monetarias con políticas comerciales y políticas fiscales, porque se hace a través de la venta del petróleo, esa cantidad de dinero que el Estado obtiene producto de la venta del petróleo y que de alguna u otra forma es lo que mantiene la economía venezolana y por eso es que muchas veces cuando ha habido algún percance en el sector industrial petrolero, lo vemos cómo se manifiesta en todos los sectores del país. A ver, si hay alguna pregunta, no sé quién está conectado porque no tengo cámara hoy, pero si hay alguna pregunta, con gusto me pueden interrumpir. Y sí, espero que me estén oyendo bien. El objetivo de la política fiscal, básicamente, como lo he comentado también, es estabilizar la economía y el ciclo a través de los saldos presupuestarios. ¿Ok? Hablamos del presupuesto público y la priorización de las necesidades, entre otras cosas, que es el deber ser de una buena implementación de política fiscal. Y en el largo plazo, básicamente, busca que el país crezca a través de gastos en investigación y desarrollo, en educación, en infraestructura, entre otras cosas, ¿no? También, que es el punto álgido de siempre la historia de la estudio de la economía
y de las políticas económicas, a través de la política fiscal se busca la equidad, cosa tan difícil, ¿no? Y la redistribución de la renta, una equidad en los ingresos y una redistribución de la renta, para que en un modelo 100% teórico todos tengamos el mismo nivel de oportunidad en ingresos y hay una igualdad en la sociedad, cosa que es una utopía, ¿no? O eso no es poco probable que se aplique. Seguimos entonces con los tipos de políticas. Tenemos la expansiva, y política fiscal expansiva, es parte de la pregunta que les dejé al final, los que lo hayan leído. La política fiscal expansiva se lleva a cabo en situaciones de crecimiento económico y cuando hay altos niveles de paralización, de estancamiento de la economía. El Estado o el gobierno tendrá que aplicar políticas fiscales expansivas para aumentar el gasto. Al aumentar el gasto, vía, vía vía gasto público, se aumenta el consumo, la inversión, el gasto, exportaciones e importaciones, que es básicamente los componentes del Producto Interno Bruto de un país, aumentando la renta efectiva y disminuir la tasa de paro o de crecimiento económico. La política fiscal expansiva puede ser de cinco tipos: una reducción de impuestos, un aumento de gastos, estímulo a la inversión, incentivos fiscales y lo que se llama en en términos incluso de, más que todo en economías eh, europeas, lo que se llama el dinero helicóptero, ¿no? Que es la repartición de dinero a diestra y siniestra para incentivar el consumo y la producción, muchas veces que puede ser dinero o es dinero inorgánico, en muchos casos, ¿no? Y la política contractiva, de alguna u otra forma, consiste en el aumento del impuesto, en la reducción del gasto público, al aumentar impuestos y reducir más gasto público, también desestima o desmotiva las inversiones privadas, porque si me estás aumentando impuestos, voy a tener que pagar más, más impuestos, perdón, desde el punto de vista privado. Y también las exportaciones, ¿no? Al haber menos inversión privada, tiendo a, a no producir, por lo tanto, al no haber producción, las exportaciones tienden a bajar en el caso de los productos susceptibles de exportaciones, ¿no? Por lo tanto, se desalienta o decrece un poco la economía desde el punto de vista de una política fiscal contractiva. Profesor, yo tengo una duda. Dígame, Hoy dígame. en día, con los cambios económicos que parece experimentar Venezuela y el nuevo viraje quizás que está tomando el gobierno, podríamos considerar que estamos en una política expansiva, en una política fiscal expansiva o contractiva. A eso voy, es parte del trabajo, ¿no? Fíjate que yo se los comenté, ese trabajo que le comenté, que le puse final, y por eso es que era importante que escucháramos este último encuentro, y gracias por participar. Este, eh, Te lo digo a ti porque estás tú solito, y bueno, igualmente los compañeros probablemente quizás vean la grabación de esta clase. Hoy día yo calificaría lo que está pasando como un híbrido, como un poquito de una y un poquito de la otra, pero no la podemos encarrilar en una sola corriente. Creo que se está tomando un poco de expansiva y de contractiva. ¿Ok? Si te pones a analizar, hay un aumento de los impuestos, hay un aumento del gasto público, pero también hemos tenido eh, reducción de impuestos en algunos rubros, ¿no? Este, se está estimulando ahorita la inversión privada, sobre todo los programas de emprendimiento, este, entre otras cosas. Entonces, hay algunas que pareciese que fuesen expansivas y otras que fueran, ¿cómo se llama? Contractivas. Sin embargo, tiendo más a pensar que es más contractiva que expansiva, pero ahí están tomando un poquito de cada una. No sé si estás de acuerdo o me quieres comentar algo. ¿Me escuchas? Pues en lo que hasta ahora he hecho del ensayo, profesor, yo siento que el gobierno se ha orientado, ha sido restrictivo en el sentido de que
Yo considero que ha bajado el gasto público porque ya las misiones, por ejemplo, que eran de sus programas sociales más conocidos, las diversas misiones que habían, desde la misión Sucre hasta la misión Barrio Adentro, han bajado su actividad, por no decir que de plano han desaparecido. Y a su vez, pues con nuevas leyes, esas cosas han seguido con el tema de la inversión privada. Aunque el tema de los impuestos sí es interesante porque al menos a nivel municipal, por ejemplo, aquí en el municipio de San Cristóbal, este es uno de los municipios que, si no estoy mal, cobra más impuestos del país. Entonces ahí en ese sentido sí son más restrictivos. Por eso, yo creo que ahorita estamos en una transición de políticas, ¿no? Eh, pero tratando de ser lo más objetivo posible sin caer en cuestiones de politiquería, que es distinto. Pienso que ahorita, que quizás, es mi opinión, que no hay claro lo que se está buscando, ¿no? No hay un objetivo claro, vamos a llegar a esto porque aparentemente hacemos una cosa o se hace una cosa y de repente se cambia, se hace otra. Si bien es cierto, se ha reducido un poco el gasto público, sigue estando, ¿no? Porque se siguen pagando los famosos bonos por guerra y bono del otro y bono del otro y las bolsas del CLAD, etcétera, etcétera, que también de alguna u otra forma es gasto público, pero que lo vamos a enmarcar dentro de lo que son las políticas sociales como tal, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, vuelvo y repito, ¿no? Parte de la dinámica es esa, ¿no? Que cada quien me emita su opinión con respecto a cómo lo está viendo. Parte atendiendo al material de estudio y obviamente el conocimiento que ustedes están aplicando y entendiendo con su propio criterio en base a lo estudiado, ¿no? ¿Seguimos con políticas comerciales? ¿Sí? Sí. Ok, Javier. Perfecto, gracias, David. No, es que, disculpa que supuse que era tú, pero porque no tengo ahorita cámara cambié de equipo, entonces tengo gracias a Dios, por lo menos me están escuchando y podemos ver la presentación. Que se me dañó el equipo ayer y estoy dando carrera. Ok, en políticas comerciales. Básicamente, las políticas comerciales, ¿qué es? Es un conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollan las relaciones económicas entre empresas, individuos individuos locales o agentes en el extranjero. ¿Ok? Los países cuentan con dos tipos de herramientas en las políticas comerciales: las barreras arancelarias, tales como los impuestos a las importaciones, por ejemplo, y las barreras no arancelarias. De aquí se deriva una serie de teorías bastante enriquecedora, bastante amplia, que es todo lo que es la política comercial, las relaciones de exportación e importaciones con el resto del mundo, etcétera, ¿no? Y hablamos entonces de todo el mundo de la aduana y todas estas cosas que es otro mundo e incluso hasta otra carrera, ¿no? Pero cuando hablamos de barreras arancelarias, son todos los impuestos que podemos pagar por traer, por importar o por exportar algún producto o servicio fuera del territorio nacional, ¿no? Y la barrera no arancelaria son todas estas restricciones que sobre todo en muchos países no, son muy fuertes, como las fitosanitarias, por ejemplo, ¿no? O como las cuotas de importación, que donde te dicen, bueno, aquí pueden entrar tantas toneladas de pollo, por poner un ejemplo, anual, porque si es más de eso, se puede perjudicar al empresario nacional, ¿no? Pudieran ser algún tipo de ejemplo, ¿no? Sin que el pollo sea el ejemplo como tal. Se estoy hablando de un producto específico, pero que cada producto como tal, susceptible a importar o exportar, está registrado y tiene sus políticas y arancelarias con respecto a eso. Por eso que les digo que esto, a partir de esto, es un mundo aparte. Aquí lo estamos hablando de forma muy generalizada, pero se puede súper recontra desglosar esta punto de política comercial. Pero es importante la siguiente lámina, que es bien interesante, que es diferenciar entre lo que es el comercio internacional y el comercio exterior. ¿Ok? Básicamente, como lo dice ahí la lámina, el comercio internacional hace referencia al comercio de todos los bienes y servicios a nivel mundial. Eso es lo que es comercio internacional. Y si estamos hablando de Venezuela, que es el caso que nos compete, hablamos de comercio exterior, suele utilizarse para mencionar las transacciones de un país frente al resto del mundo. Entonces, es importante aclarar que siempre que hablemos de relaciones de importaciones y exportaciones
desde Venezuela hacia el resto del mundo, estamos hablando de las políticas de comercio exterior, no de la política de comercio internacional, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Este tipo de política tendríamos que ver, fíjate que la pregunta tiene eh, mucha tela que cortar, porque cuando hablamos de política económica tenemos que hablar también de la exterior, y del exterior o de comercio exterior, tenemos que hablar entonces de la producción petrolera contra las importaciones que están entrando al país, que son muchas también, pero el monto en dólares de las exportaciones petroleras es tan alto, es tan alto, que todas las importaciones que están entrando, el monto es menor al petróleo, por lo tanto, tenemos lo que se llama un saldo de la balanza comercial positivo. Este saldo de la balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones, supongamos que sean 1.000, contra las importaciones, supongamos que sean 10, por lo tanto nos quedan 990 de saldo de la balanza comercial positiva, ¿no? Entonces, pero es producto de eso. Como decimos ahí en un mundo irreal, si le quitamos el petróleo a Venezuela, tenemos un déficit en la balanza comercial, porque las importaciones serían muy superiores a la exportación, ¿no? Y básicamente pondría en evidencia la paralización del aparato industrial, porque si vamos a un supermercado, un bodegón o lo que fuese, vemos que en el comercio hay predominio de muchísimos artículos importados en consecuencia a que no se producen en Venezuela como tal. Entonces, es un poco también tomar en cuenta eso. No sé si tienes alguna duda, Javier. Bueno, si quieres compartir algo o me aviso, ¿no? Me interrumpe, no, no es interrupción, participa que yo te escucho. Luego entramos entonces a lo que se llama la política social, que aquí se las unía, a pesar de que en la primera lámina yo nada más le hablo de política social o de renta. Aquí hay una política social y una política de renta. ¿Qué? ¿Qué es una política social? Bueno, es aquella destinada a beneficiar a la población, ya sea en su conjunto o un sector determinado que experimenta un problema concreto. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Básicamente, la política social, como por ahí la puse yo en una laminita, la desarrolla el mismo gobierno bolivariano, ha de estar consensuada y apoyada por los principales actores sociales implicados, va destinada a los ciudadanos, los famosos bonos de guerra y todas estas cosas que recibimos. Se desarrolla con el fin de paliar un problema social o beneficiar a algún grupo discriminado, ¿ok? Los adultos mayores y todas estas cosas que también lo ven por ahí, lo hemos escuchado comúnmente. Es una de las herramientas más importantes del Estado para generar bienestar y se financia de forma pública a través de los impuestos. O sea, en este modelo teórico se supone que toda la recaudación que hasta ayer, bueno, hasta ayer porque ayer fue el plazo, del impuesto sobre la renta, todo ese ingreso de impuesto sobre la renta iría dirigida a un modelo teórico, repito, o parte de ella, a financiar estos famosos bonos que le dan a los viejitos, los bonos de guerra, los bonos de madre de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de política se está metiendo en Venezuela? Ahí tendríamos que tomar entonces también qué se está haciendo. Entonces, como decíamos hace un ratito, Javier, eso es gasto social, eso es gasto público. ¿Ok? Entonces, por un lado, quizás vemos que el gasto público aparentemente hay una reducción, pero cuando vemos la cantidad de bonos que se pagan, producto de algún tipo de beneficio, como lo dice aquí la lámina, estamos viendo que el gasto público parece que quizás no bajó, o sí pudo haber bajado, pero también está cambiando de nombre o de destino, o llámese como lo quieras llamar, ¿no? Y eso es importante desde el punto de vista de lo que voy a afirmar, y repito, con toda la objetividad del mundo y sin ánimo de molestar a nadie. Acuérdate que viene un año de elecciones, ¿no? Y entonces estas elecciones y vas a ver desafortunadamente cómo el gobierno precisamente va a aumentar el gasto público en políticas populistas, en algún tipo de programas de ayuda, etcétera, etcétera, producto de toda esta recaudación que quizás pudiese estar teniendo ahorita, y si fuesen buenos administradores, le pudiera durar para el año electoral, ¿no? O vendrán nuevos impuestos, no me extraña, para el próximo año. ¿Ok? Sí, es que eso ha sido algo común, profesor, y por lo menos aquí en Táchira lo que ha sucedido en relación al gasto público, eso es que sí, efectivamente,
hay cierta inversión por parte de la gobernación y de la alcaldía, pero es, por ejemplo, en pintura de las calles, en arreglar ciertas cosas que en parte, ok, está bien, porque la ciudad está, se podría decir, un poco más bonita, pero realmente no hay un gasto público o una inversión en los problemas estructurales. E igual siento yo que pasa a nivel país. Están los bonos y tal, pero realmente siento que el gobierno nacional, por todas las cosas que ha sucedido, todos, bueno, los escándalos que ha tenido, no tiene la capacidad monetaria para llevar a cabo proyectos de inversión grandes, construcción de infraestructura y demás. Sí, es correcto. Por eso es que tanto en Táchira como yo que estoy en el Zulia, vemos un déficit en la gestión de servicios públicos cuando hablamos de servicio eléctrico, servicio de agua, salud, condiciones mínimas para el funcionamiento de hospitales, etcétera, ¿no? Que es donde se debe abocar el gobierno, siendo odioso con la comparación que voy a hacer en otros países donde los impuestos son sumamente altos, pero como por ejemplo España o Estados Unidos, pero vemos que los hospitales funcionan de forma eficiente, no fallan los servicios públicos, las infraestructuras están en perfecto estado. Entonces es un poco ver para qué sirve, como digo yo siempre, para qué sirven los impuestos y bien cómo se deben distribuir en pro del beneficio de la sociedad, que nos sintamos contentos de pagarlos porque lo estamos viendo en beneficio. Entonces es un poco la visión que de repente, la expectativa contra la realidad realmente, ¿no? Tenemos una expectativa y cuál es la realidad. Por eso es que en muchos casos el ciudadano común, el ciudadano normal, no le gusta pagar impuestos porque no le ve muchas veces como decimos en criollo, el queso a la tostada, ¿no? Yo pago esto y esto es para qué, ¿en qué me sirve, ¿no? Bueno, ya queda poquito tiempo, vamos a continuar con las láminas. Luego me dice, el objetivo de la política de renta, precisamente, perdón, ya habíamos leído la renta. La política de renta se trata de un conjunto de acciones que lleva a cabo el gobierno con el fin de interferir en la formación de rentas salariales y no salariales. Aquí hablamos de lo que está en boga, está en boca, está en el debate de el salario mínimo, ¿no? El aumento del salario mínimo, dolarizar el salario mínimo, a qué nivel de ingresos deben ser buenos para ese salario mínimo como tal. Entonces, eso lo trata lo que se llama las políticas de renta. Realmente se los desglosé porque vi un autor que lo desglosaba, pero realmente la política de renta y sociales pudiesen unirse en una sola desde el punto de vista de que son acciones que hace el gobierno en pro de mejorar la situación del ciudadano común, del ciudadano de a pie en la sociedad, tanto a través de políticas populistas, de bonos, subsidios, etcétera, como también de la mejora en los niveles de poder adquisitivo, como es el caso de la política de renta, ¿no? Básicamente, ¿qué busca la política de renta? Busca lograr una estabilidad de precios, una cierta meta o rango de inflación, ¿no? Eso es en teoría mejorar la distribución de la renta, disminuir el desempleo, entre otros. Entonces, básicamente, cuando el Estado emite un decreto ley donde los sueldos mínimos es de tanta cantidad mensual, lo que está buscando es garantizarle al ciudadano el, el- un nivel mínimo de capacidad adquisitiva. ¿Ok? Si eso no se regulara, pudieran existir empresas donde pagaran supongamos, por poner un ejemplo, si el salario mínimo fuese en $100, bueno, pero si no hubiese ese decreto, esa política de renta que emitió el Estado, cualquiera te puede, no, yo te pago $10, yo te pago $20, ok, muy por debajo de lo que el Estado está obligando a pagar. Entonces esa deterioro en la capacidad adquisitiva de ese trabajador fuera mucho más bestial de la que estamos viendo ahorita. Porque ahorita básicamente la vemos producto quizás de muchos factores, pero en especial producto de la inflación. Y la inflación agarrada de la mano de algo que se llama devaluación. Entonces, tanto inflación como devaluación deterioran la capacidad adquisitiva, los famosos salarios mínimos, y siempre
Ha habido, yo tengo 55 años y tengo por lo menos 35 recordándome que siempre ha habido ese déficit, ese abismo, esa diferencia abismal entre lo que se pretende o se busca con un salario mínimo con lo que realmente se puede adquirir con dicha cantidad, ¿no? Y cada día que pasa se deteriora más producto de la devaluación, producto de la misma inflación como tal, ¿no? Sería interesante, pero no da chance y es algo muy específico ver cuál es más perjudicial para el sistema económico venezolano, devaluación o inflación, y que una que conlleva a la otra, ¿no? Por ahí dicen, no, pero es que la estabilización del tipo del dólar del tipo doble con respecto al dólar lleva inflación, o al revés, la inflación también lleva a la devaluación, entonces están un poquito bastante relacionadas, ¿no? O de la mano, y habría que ver cuál de las dos realmente es lo que quiero decir controlar primero o cómo se pudieran controlar las dos al mismo tiempo, de manera de poder conseguir un equilibrio en la actividad económica de cada uno de nosotros, ¿no? Al final hablamos de las políticas de renta, básicamente es un poco por eso que les decía la parte del salario mínimo, ¿no? Porque de alguna u otra forma el Estado debe buscar o para implementar esta política puede ser de tres formas. La voluntaria, la famosa comisión tripartita, ¿no? Por acuerdo entre el gobierno y los distintos agentes económicos, ¿no? Hablar gobierno, empresario y sindicatos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí, siempre se ha conversado. Aquí hemos hablado muchísimas veces en la vida económica del país de las comisiones tripartitas, para tratar de buscar un acuerdo entre todos y poder tener esas políticas de renta de aceptación por todos los sectores involucrados, ¿no? Pero normalmente en los últimos años ha sido impuesta, obligatoria a través de leyes, normas o regulaciones. Si te gusta, chévere, y si no, también. ¿Ok? Pero aquí se va a hacer esto, y yo lo impuse, yo Estado lo impuse, yo gobierno de turno lo impuse, ¿ok? Es otra forma que no es la mejor, pero es la más directa, cuando no se puede negociar, el Estado se tiene que imponer, y la aplica, ¿no? O a través de contrato social. ¿Cómo es eso? Acuerdo entre gobiernos y algunos afectados, usualmente trabajadores, que pueden negociar una moderación en su salario a cambio de mejoras sociales, ¿no? Lo vemos mucho en empresas del Estado, en PDVSA, en cooperativas, esas cosas donde de repente, bueno, te dejan el sueldo mínimo en tanto, pero te dan más utilidades o te abren en una cooperativa o te abren algún tipo de paliativo que compense el deterioro en el salario como tal, ¿no? Entonces eso es con respecto a las políticas de renta. Básicamente ya estamos terminando. Vemos entonces más desglosada, o la idea era darle mayor idea para que puedan responder esa pregunta que le hice, que es esta básicamente, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué tipo de política económica se aplica en el país? ¿Expansiva, contractiva, restrictiva, voluntaria, impuesta? ¿Ok? En base a este punto de vista, hacemos la pregunta o contestamos la pregunta y pueden pensarla varios días porque la vamos a dejar para después de Semana Santa. Y me dicen, en base a la perspectiva de la gobernabilidad y basado en su respuesta o justificación en la objetividad que debe tener las políticas económicas, a su juicio, ¿qué tipo de políticas fiscales y monetarias se están aplicando actualmente en Venezuela? Restrictiva o expansiva, debe ser, ahí se pueden basar en base a los videos que le di y en esta explicación que le estoy dando el día de hoy. ¿Y cuál es su opinión en cuanto a las políticas comerciales y sociales? Indique ventajas, desventajas en las actuales prácticas, de las actuales prácticas al respecto. Entonces, en esencia, es un poco lo que quería terminar la cátedra el día de hoy con esta pregunta, donde yo creo que hay mucha tela que cortar, hay muchas opiniones, hay muchos puntos de vista, hay muchas perspectivas, y todas son valederas y les haré llegar, una vez que me envíen sus respuestas, los comentarios por el link respectivo de la evaluación. Javier, no sé si tienes alguna duda final, algún comentario. Sí. Que yo siento que aquí en Venezuela, profesor, es muy difícil analizar muchas cosas en relación a, digamos, los diversos tipos de política económica, comercial que hay,
Porque, por ejemplo, en el tema de las políticas de renta, los sueldos, aquí se suele decir, no, es que el salario mínimo es, creo que ahorita están $7, si no estoy mal, profesor. Y, ok, sí, es cierto que oficialmente está así, pero en muchas instituciones públicas, en muchas partes del país se observa que por un lado reciben ese salario mínimo, pero por otro lado hay nóminas paralelas donde en muchas ocasiones a través de procesos de corrupción o cobro extraoficial a los usuarios, reciben una especie de sueldo aparte. Y eso pasa desde las alcaldías hasta órganos de la administración pública, como el SAIME, hasta tribunales. Entonces, algo que yo siento que muchas veces cuando se hace análisis económico de la renta, del sueldo, no se habla y eso se tiene que hablar, porque allí se está definiendo alguna especie de sueldo para el funcionario público. Sí, sí, es correcto, pero acuérdate también, y está muy de moda ahorita, la parte de la anticorrupción y la transparencia en los procesos y todas esas cosas, y creo que por ahí es que hay que enfocarnos, empezar a hacer las cosas transparentes. Si vamos a cobrar, vamos a cobrarlo, pero de forma transparente que la gente sepa y que eso se lleve al sueldo de los empleados, para de manera que no sea algo mal visto, sino que, bueno, las reglas son así, vamos a trabajar de esta forma